Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia para ver el último de los temas en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Por favor, abra su Biblia, segunda Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta acá nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Estuvimos diciendo las noches anteriores que el hombre de la posmodernidad es un hombre desencantado. La modernidad no le dio lo que quería y ahora huye. Su proyecto no es crear un mundo mejor, no le interesa crear un mundo mejor, no cree posible crear un mundo mejor. El proyecto del hombre posmoderno es disfrutar del presente, vivir lo mejor posible aquí y ahora. Y es notable que uno de los grandes pensadores de la posmodernidad, de los que han analizado la posmodernidad, Lipovetsky, que es un francés, pero de origen polaco, cuyas obras todos los que se interesan en la posmodernidad sería interesante que lean, los títulos de sus libros, cada uno de los títulos de sus libros son una definición de la posmodernidad. Mire usted, por ejemplo, uno de los títulos, La era del vacío, El crepúsculo del deber, El imperio de lo efímero. Y usted solamente lee los títulos de los libros y ya se da cuenta para dónde estamos yendo, cuál es el sentido que le está dando él a este tiempo. Una sociedad sin contenidos, un hombre sin obligaciones y una realidad siempre provisoria, nunca permanente, donde lo efímero es la constante. El hombre se siente aplastado por esta realidad y se siente aplastado porque hemos salido de un mundo bipolar donde podían buscarse reivindicaciones y ahora estamos en un mundo monopolar donde todo el poder está concentrado. Entonces ya no hay reivindicaciones, no hay alternativas. Hoy nosotros vivimos en el mundo de lo hiper, lo grande, todo es hiper. Ya no hay potencias mundiales, ahora hay una hiperpotencia. Ya no hay una opción capitalista y otra marxista, ahora hay un hipercapitalismo. Ya no hay terrorismo, todos nosotros hemos conocido el terrorismo en Latinoamérica, sabemos lo que significaba el terrorismo, las bandas que atacaban, que tiraban unas bombas, que mataban a 20, 30 personas, ahora hay un hiperterrorismo que agarra 4 aviones en vuelo llenos de gente y destruye los emblemas del mundo capitalista. Esto es un hiperterrorismo, ya no es el terrorismo, ya tenemos un hiperterrorismo. Ya no hay un mercado o una bodega, ahora hay un hipermercado, el shopping es un hipermercado, ¿no es cierto? Ya no hay comunicación, ahora hay hipercomunicación, estamos todos comunicados. Yo estaba en el aeropuerto de Buenos Aires viniendo para acá, y el avión se atrasó 3 horas, por lo tanto fui a tomar un café y estaba allí tomando un café y había un matrimonio en una mesa contigua a la mía y yo los observaba. Este matrimonio, cada uno tenía su celular y estaban los dos hablando, por supuesto que no entre ellos, ¿no? Estaban hablando con otros. Y así se pasaron todo el desayuno, hablando con otros. Y usted dice, bueno, estamos hipercomunicados y estamos incomunicados, porque el matrimonio no intercambió ninguna palabra entre ellos. Hablaban todos con terceros y con ajenos. Y lo hacían en tal forma que yo me enteré de todos los asuntos de la familia que tenían, ¿no es cierto? Y hay hasta una hiperdelincuencia también. Una hiperdelincuencia. El narcotráfico, el tráfico de armas, la producción de pornografía dura, es ya una delincuencia que pasa los límites
de lo que pueden hacer los estados. Tenemos organizaciones delictivas que son más poderosas económicamente y organizativamente que los estados mismos y que pueden poner en jaque a los estados. Lo que quiere decir que estamos frente a una realidad aplastante. Yo recuerdo la primera vez que hace muchos años que llegué a Manhattan y entré por Broadway y inmediatamente empecé a somatizar la ciudad, ¿no? La empecé y me sentía ahogado en medio de todos esos edificios. Miraba hacia arriba y me sentía cada vez más pequeño, más hormiga, ¿no? Lo que quiere decir que estaba en una ciudad que no tenía la dimensión del hombre. Usted va a su pueblo y todas las cosas tienen la dimensión del hombre, ¿no? Todas las cosas tienen dimensión humana. Usted llega a una ciudad como esta y ya no tiene dimensión humana. Usted siente que la realidad de esa ciudad lo está aplastando. Que usted llega un día de verano y a las 4 de la tarde oscurece, no porque el sol desaparezca, sino porque al empezar a bajar el sol la sombra de los edificios hace que oscurezca antes, ¿no? Estamos ajenos a la naturaleza, estamos frente a realidades y frente a construcciones que son aplastantes. Entonces, frente a todo esto, frente a todo lo hiper, ¿no? Todo es grande, todo me supera, el hombre ha perdido su sentido épico, la epopeya. Nosotros hemos visto algunas epopeyas, negativas o positivas, como usted la quiera calificar, pero por ejemplo el Che Guevara fue una epopeya, ¿no es cierto? Se lanza a hacer una epopeya. Ya nadie se lanza a hacer este tipo de epopeyas, creen que las epopeyas ya no son factibles, no son necesarias. Todo esto hace que el hombre se entregue a algo que un pensador italiano, Gianni Vattimo, llama el pensamiento débil. Pensamiento débil es el rechazo de los absolutos para rechazar los pensamientos omnicomprensivos, es decir, que lo abarcan todo, como el cristianismo, que tiene respuesta para todos los órdenes de la vida. Ellos rechazan esto es pensamiento duro, es pensamiento fuerte, lo rechazan y se abandonan al pensamiento débil. El pensamiento débil es todo me da igual, todo me da igual. Aceptemos todas las verdades. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, pero no las discutamos. ¿Usted le sirve? Perfecto. ¿Usted en qué cree? ¿No es cierto? ¿Cree en las brujas? Y bueno, le viene bien, le hace bien a usted en este momento, y bueno, crea en las brujas. Yo no creo, yo creo en otra cosa, pero no discuto con usted si las brujas existen o no. Que cada uno haga lo que quiera. Y por supuesto, uno mira esta sociedad y está un poco como acorralada, ¿no? La sociedad acorralada produce neurosis. Esta es una sociedad que está acorralada. Todos nosotros estamos acorralados, porque estamos frente a lo hiper, ¿no? Lo grande. Entonces, frente a lo acorralado, el hombre responde con excesos. Con excesos. Y entonces rompe todos los límites. Y estamos rompiendo en este momento todos los límites. Es como ese hombre que se encuentra en un grupo encerrado en un cuarto donde no tiene salida y entonces, en su desesperación, en su neurosis, rompe todos los límites. Y es lo que pasa hoy. Por ejemplo, estamos buscando clonar seres humanos, ¿cierto? Queremos romper los límites de la naturaleza. Cirugías estéticas innecesarias en todas partes. Antes teníamos cartón reciclado, envase reciclado, ahora tenemos mujeres recicladas. ¿No es cierto? De plástico, las van haciendo de plástico. Es decir, entonces le cambian, ¿no? Y le ponen por ejemplo, el Botox. El Botox es una toxina, el Botox es un veneno. Se lo inyectan en la cara, ¿no? Y entonces tienen unos labios grandes, como usted ves a una persona y parece que lo ves a un regimiento. Se deforman las caras, ¿no? Se ponen como 2 pelotas de golf acá, para que no se le caiga la cara, hilos de oro. Es decir, el exceso total, la cosa sin límite, la cosa que llega a ser desagradable, ¿no? Que llega a ser grotesca, pero rompen todos los límites, absolutamente todos los límites. Turismo compulsivo, ¿no es cierto? Entonces le ofrecen en 10 días 10 ciudades europeas, ¿no? Y usted llega acá y dice, estuve en París, vi la Torre de Pisa en París, porque se le mezcla todo. ¿No es cierto? Se le mezcla todo, porque estuvo 10 días yendo de un lado para otro, ¿no? Pero tiene que ser compulsivo, pero llega acá y dice, viajé a Europa.
Es una satisfacción, ¿no es cierto? No vio nada, corrió todo el tiempo, vio toda la realidad a través del visor de la filmadora, porque no la vio en realidad, nos quitó el ojo de allí, lo vio todo allí. Pero esa es la realidad de romper los límites. Tenemos problemas de obesidad, en el primer mundo grave problema de obesidad, pero a la vez problemas de bulimia, de anorexia, problemas de adicciones, problemas de homosexualidad, problemas de pornografía. Y ahora los filósofos están estudiando la pornografía para decir que es buena la pornografía y que la pornografía es útil para el desarrollo de la sociedad, y se reúnen para estudiosos, se reúnen intelectuales para ver pornografía de la década del 60 y miran toda la pornografía con cara de sabiondo diciendo mire qué maravilla. Y se escriben libros a favor de la pornografía. Es decir, todas las manifestaciones de un hombre que está viviendo al límite, en el límite de la normalidad. El hombre desencantado y sin esperanza empieza a vivir al límite de la normalidad. Disyuntivas de la Iglesia, que es lo que hemos visto estas noches. ¿Se acopla a las demandas? ¿Se acopla a las demandas o presenta una opción? ¿Se acopla a las demandas o presenta una opción? De acuerdo a las actitudes que la Iglesia tome en el presente, será el futuro. De acuerdo a lo que hagamos hoy, es lo que nos va a pasar dentro de 10 años. De acuerdo a las decisiones que tomemos ahora, será lo que nos pasará en el futuro. Ahora, estamos afectados por síntomas posmodernos. Ayer vimos algunos síntomas posmodernos de la Iglesia. Hoy quiero destacar algunos otros síntomas posmodernos que se ven en la Iglesia. En primer lugar, se ha apoderado o ha influenciado en la Iglesia fuertemente, no diría que se ha apoderado, pero sí que ha influenciado fuertemente en la Iglesia el pensamiento débil. El pensamiento débil afectó a las iglesias. Y la afectó en el sentido de que se van diluyendo las identidades. Las iglesias van perdiendo su identidad. Las denominaciones van perdiendo sus características denominacionales. Y se unifica todo, pero no se unifica en un principio escritural, bíblico, doctrinal, sino que se unifican las iglesias en la moda de turno, ¿no? Es decir, pierden el perfil de identidad y se unifican porque aparece una moda en la cual se involucran todos, ¿no? Esto es lo que llega a la unificación de la Iglesia. Algunas modas son buenas y otras modas son malas, pero no dejan de ser todas modas, ¿no es cierto? Entonces de repente usted llega en este momento a cualquier lugar de Latinoamérica y están haciendo todos los 40 días. Entonces todos están unificados en los 40 días. Yo no digo que ni que sea malo ni que sea bueno, digo sí, estoy observando solamente. Y en otro momento usted llega, ¿no? Y están todos con la guerra espiritual, ¿no? Es decir, y todo esto ha hecho que se vayan diluyendo las identidades. No hay perfiles. Mucha culpa de esto la tienen los evangelistas masivos. Los evangelistas masivos, cuando bajaban a América Latina, estoy hablando con obreros, por eso hablo con toda claridad. Cuando bajaban a América Latina, querían juntar a todo el mundo, porque para hacer su cruzada tenían que juntar a todo el mundo. Pero les resultaba difícil juntar a todo el mundo, porque cada denominación tenía su identidad y defendía su identidad. Entonces ellos tenían esta forma de decir, bueno, nosotros predicamos a Cristo, no predicamos doctrina. La doctrina divide, Cristo une. Yo lo he escuchado muchas veces, el labio evangelista de esto. Esto es una estupidez, hermano. ¿Cómo vamos a predicar a Cristo y no predicar doctrina? Cuando usted dice solamente Cristo, ya está hablando de doctrina. Cuando usted dice salvación, está hablando de doctrina. Sin embargo, metieron el pensamiento de que Cristo une y la doctrina divide. Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Y entonces trataron de diluir las denominaciones como si las denominaciones fueran un pecado. Hay diferentes denominaciones, mis hermanos, diferentes. Todas estas denominaciones surgen porque tienen diferentes historias, diferentes tradiciones, identidades diferentes. No es un pecado pertenecer a una denominación ni identificarse con una denominación, no es un pecado. Es reconocer una raíz histórica, es identificarse con ciertas raíces. No significa que estamos separándonos de los demás, ¿no es cierto? Somos amplios en el criterio de que todo el que es de Cristo y ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo es mi hermano, pero tengo ciertas identidades. Sin embargo, hoy proliferan
proliferan las iglesias independientes, van creciendo las iglesias independientes. Yo estoy presidiendo en Argentina la Sociedad Bíblica Argentina. La Sociedad Bíblica Argentina tiene representación de todas las denominaciones cristianas. Entonces están los anglicanos, los metodistas, los bautistas, la Alianza Cristiana y Misionera, la Unión Evangélica, y cada uno tiene una parte o un grado de representatividad dentro del cuerpo. Hoy resulta que nos damos cuenta que cuando buscamos metodistas, anglicanos, bautistas, Alianza Cristiana y Misionera, estamos representando una parte minoritaria de lo que es la iglesia, porque las mayorías son iglesias independientes. La mayoría no pertenecen a ninguna de estas denominaciones. Lo que quiere decir que se van diluyendo las identidades, se diluyen las identidades históricas, prolifera lo independiente. Y prolifera esto porque hemos llegado al pensamiento débil. Antes, cada uno tenía, dentro de su denominación, principios que defendía y que creían que eran valiosos, que por eso estaba su denominación en pie, porque había principios que la identificaban. Hoy creemos que ya no vale la pena, no vale la pena. Y si tenemos que sacar, acá ya lo sacaron, Cristo salva, no está más. Ah, está afuera, menos mal. Ya pensé que acá se había diluido el asunto también. Pero si lo tenemos que sacar, lo sacamos, y lo sacamos de acá y lo ponemos afuera. Pero más afuera que como está acá, ¿no? Es decir, no hay celo por decir, no, nosotros tenemos una herencia común. ¿Cómo va a renunciar, por ejemplo, la Alianza Misionera a Simpson, ¿no? ¿Cómo va a renunciar a Tozer? Forma parte de sus raíces. Forman parte de su historia. Hay que reivindicar a los hombres de Dios que dejaron con su pensamiento, fueron modelando el pensamiento cristiano y desde una denominación bendijeron a todo el pueblo de Dios. Esto es muy importante. La influencia posmoderna nos hace olvidar de eso. Yo no voy a preguntar cuántos de los que están acá han leído a Tozer. No lo voy a preguntar. Porque temo decepcionarme. Temo la decepción. En segundo lugar, uno nota que la influencia de la posmodernidad llega porque va tomando la iglesia rumbos erráticos. Usted sabe lo que es un rumbo errático. Hoy vamos para un lado, mañana para otro, pasado para otro, no hay objetivo. En el último tiempo, de repente, se aceptan cosas sin analizar porque llega la moda, ¿no? Y la presenta. Entonces, de repente estamos con el mapeo espiritual, de repente con las caídas por soplido, por el saco, por lo que sea, de repente la risa santa y entonces van todos a reírse, ¿no? De repente la satanización del Walt Disney y entonces están todos contra las películas de Walt Disney y de repente unción indiscriminada con aceite y se reparte aceite a diestra y siniestra, pasando por encima de lo que dice Santiago, ¿no es cierto? Y de repente hay que ungir a la ciudad de Lima, entonces alquilamos un helicóptero y se van con botellas de aceite y reparten aceite ungiendo a la ciudad. Esto ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, son modas que van viniendo y de repente se olvida eso y aparece la bendición de Toronto y entonces empezamos a rugir en la iglesia, ¿no? Y de repente aparece el apostolado y aparecen apóstoles como hongos después de la lluvia. Y después aparece el exorcismo y aparecen demonios y se están sacando todos demonios y uno llega 3 meses después y no hay más demonios, no porque los hayan sacado, sino porque ahora están en otra, ¿no es cierto? Y después aparecen ciertos fetichismos, es decir, esto demuestra una iglesia que no está teniendo rumbo fijo, no tiene rumbo fijo, le presentan una moda y detrás de la moda corre. Esto es influencia de la posmodernidad. ¿Cuál era uno de los títulos de los libros de Lipovetsky? El imperio de lo efímero. El imperio de lo efímero. Entonces llega la moda efímera, como toda moda, y esa moda arraiga, y esa moda se manifiesta. Muestra que cualquier viento puede llegar a mover a la iglesia, pero habla también fuertemente de una desorientación pastoral, fuerte desorientación pastoral, una falta de discernimiento y una negación al discernimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la iglesia está cambiando de moda cada 3 meses, es un problema pastoral el que hay, no es el pueblo, no es la oveja, es el pastor el que no tiene rumbo, es el pastor el que no discierne, es allí donde está el problema. Quiere decir que la influencia de la posmodernidad llega al pueblo, pero pasa primero por la cabeza del pastor.
Pasa primero por allí. Y la tercera manifestación de la que voy a hablar hoy es que lentamente el culto se está virando, el culto, la liturgia de la iglesia está virando al espectáculo. Ya tenemos espectáculo, ¿no es cierto? Nos acercamos más al teatro que a la iglesia. Se enfatiza el espectáculo donde hay un show, se hace un show. La alabanza ya se ha transformado en un show, más para ver que para participar. La música ha tomado un protagonismo propio, No es solamente para acompañar a la gente y para facilitar que la alabanza sea unificada, sino que no para favorecer la armonía y en forma independiente de lo que pasa, donde el pueblo cantando es lo más importante, sino ahora lo más importante es lo que se ve adelante, ¿no? Es decir, el espectáculo que se presenta. Un director de canto carismático que maneja masas, que va creando climas emocionales en la gente hasta que agota a la gente. Cuando la gente está agotada, entonces dice, bueno, ahora predique. ¿Se da cuenta? Este es el sistema que estamos viendo ahora. La palabra de Dios relegada. Lo dionisíaco, que hablábamos ayer, comiéndose a lo apolíneo. ¿No es cierto? Lo dionisíaco está en primer lugar. Nosotros vemos cómo está surgiendo algo así como un mundo del espectáculo evangélico, ¿no? Un mundo del espectáculo. Shows evangelísticos con cantantes de moda, ¿no? Los evangelistas masivos se han dado cuenta que ya no pueden, por los medios tradicionales, llenar una cancha de fútbol como lo hacían antes. Entonces ahora crean shows, y en estos shows llevan cantantes de moda que cantan sus canciones seculares, ¿no? Cantan sus canciones seculares, yo lo he visto en Buenos Aires, llegan y cantan estos cantantes de moda conocidos secularmente, porque toda su carrera ha sido secular y sigue siendo secular, cantan sus canciones y la gente baila. Y de pronto en medio del baile aparece el evangelista y en 15 minutos dice algunas cosas y sigue el baile. Lo que quiere decir que el espectáculo se está tragando a la liturgia, se está tragando a la evangelización, se está tragando a la palabra de Dios. Fíjense ustedes que muchos de los músicos o conjuntos famosos que nosotros conocemos porque mandan su publicidad, muchos de ellos ni siquiera tienen vida de iglesia. Son conjuntos musicales que viven independiente de la iglesia, van de un lado para otro haciendo sus shows, pero no tienen vida de iglesia, no responden a ninguna autoridad. Y digamos, ¿no?, que hay en el mundo del espectáculo evangélico han surgido figuras que ganan premios internacionales y que compiten en el mercado y que tienen un cachet, y un cachet muy alto, que en muchos casos los cristianos pagan por alabar a Dios. No son estos movimientos gratuitos, son movimientos donde hay capitales detrás que enriquecen a muchos detrás del tema, entre comillas, de la adoración y de la alabanza. En nuestro país hay grupos de rock evangélicos. Uno de los grupos, y hacen sus shows, ¿no es cierto? Sus shows. Llenan un lugar como cualquier grupo secular. Yo leía las declaraciones, un diario secular de izquierda en Argentina, le dedicó varias páginas, un tabloide con varias páginas, a un reportaje a estos grupos. Y es increíble las críticas terribles que estos jóvenes rockeros hacían a la iglesia como institución. Ellos no tienen vida de iglesia, pero hacían críticas como si fueran autoridades espirituales y las publicaban en la prensa. Es decir, tenemos un mundo del espectáculo evangélico que se está moviendo detrás y que está desviando a la iglesia hacia el espectáculo. Ya usted entra a una iglesia evangélica y no sabe si está viendo un show o está viendo un culto. No hay diferencia. Ahora, hemos visto los temas negativos de la posmodernidad. La posmodernidad como decadencia. Pero creo que la iglesia tiene que analizar también algunas posibilidades que está dando la posmodernidad, que son importantes para esta hora y para lo que nosotros tenemos por delante. La posmodernidad muestra dos caras. Una muy visible, que es la que hemos estado hablando, la decadencia, ¿no es cierto? Es la que más ha influenciado en la iglesia. Pero hay otra cara de la posmodernidad,
que me parece que no la hemos visto todavía a fondo y que sería la cara que nos puede servir a nosotros para el trabajo evangelístico y de formación que estamos haciendo. Por ejemplo, el posmoderno rechaza la modernidad, entonces ejerce resistencia sobre ciertos conceptos de la modernidad y en esa resistencia le echa la culpa también a los cristianos. Y hasta ahora no hemos salido a defendernos. Por ejemplo, uno de los temas de resistencia, de positiva resistencia, es que el posmoderno todavía sostiene la fuerza de defensa a la ecología. La ecología es un tema que le interesa al hombre posmoderno, que no le ensucien el medio ambiente. Los motivos por los cuales le interesa esto serían largos de hablar, ¿no es cierto? Forma parte del individualismo. Yo quiero vivir bien, por lo tanto que no me ensucien el medio ambiente. Pero en el fondo hay una gran defensa del ecologismo y ustedes lo tienen que ver. En todas partes aparece Greenpeace y todas estas instituciones defendiendo la ecología. Ellos veían que la modernidad había convertido al mundo en un almacén de materia prima y que explotó todas las riquezas y convirtió al mundo en un basurero. Por lo tanto, su reacción es armar un pensamiento ecologista de defensa a la naturaleza. Ellos dicen que los cristianos han sido cómplices de la destrucción de la naturaleza. Nosotros tenemos muchísimos argumentos para demostrar que esto no es así, que los cristianos no hemos sido cómplices de esto. Pero creo que una de las cosas que tenemos que empezar a estudiar y que tenemos que empezar a poner sobre el tapete como cristianos es cuál es el concepto cristiano que tenemos de la ecología. ¿Qué es lo que dicen los cristianos acerca de cómo utilizar la naturaleza? ¿Hasta dónde se la puede explotar? ¿Cuál es la relación hombre-hábitat? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos frente a la creación de Dios? Este es un tema que ellos han abierto la discusión, que la discusión está abierta y es una de las brechas donde nosotros podemos entrar. Porque nosotros tenemos mucho que decir acerca del tema ecológico, pero todavía no se ha hecho un estudio teológico, serio, completo, como para saber cuál es la respuesta de los cristianos a la ecología. En segundo lugar, otro de los temas que preocupa mucho a los posmodernos es el tema del pacifismo. La modernidad fue una época de revoluciones, fue una época de guerras, de armamentismo. La industria bélica es la primera del mundo. ¿Cuál es el concepto cristiano de la paz? ¿Cómo vemos los cristianos la guerra? ¿Existen guerras justas? ¿Cuándo una guerra es justa? ¿Qué pensamos del terrorismo? ¿Condenamos al terrorismo? ¿Y a los estados terroristas los condenamos en la misma forma? Es decir, estas son preguntas que tenemos que salir a contestar. Porque el cristiano, la fe cristiana es una cosmovisión. Y estas son respuestas que el mundo está esperando. El mundo está esperando respuestas con respecto a esto. Y nosotros tenemos que llegar a contestar qué opinamos de la carrera armamentista. Estos son temas que están instalados en el imaginario de la sociedad posmoderna. Y hay una corriente muy interesante, sobre la cual también podríamos trabajar, que es una corriente, no se asuste, es una corriente feminista dentro de la posmodernidad. Ahora, yo no hablo del feminismo que conocemos, sino de una corriente que está en este momento levantándose debajo en el pensamiento posmoderno. La modernidad fue salvaje con la mujer, la hizo entrar en el mercado, la valorizó como si fuera un pseudo hombre y la impulsó a defenderse en el mercado como si fuera un pseudo hombre, un hombre más en la cadena de producción. Algunas corrientes posmodernas, algunas, no todas, pero algunas, tratan de reivindicar a la mujer como mujer y tratan de rescatar los elementos de ternura y de equilibrio que tiene la mujer y tratan de valorizar a la mujer dentro de su género como mujer. Es importante saber cómo valorizamos la mujer. Es importante revisar también nuestra historia. Es importante saber
qué es lo que nosotros pensamos de la relación mujer-sociedad, del trabajo femenino, del trabajo como amas de casa. Estos y otros temas, yo me voy a remitir solamente a estos porque el tiempo me está apremiando, son temas que la posmodernidad ha implantado en la sociedad y sobre los cuales podemos trabajar. Son temas que están puestos dentro de la sociedad. En segundo lugar, creo que la Iglesia tiene que comenzar a aceptar una emotividad controlada. La modernidad negó el valor de la emotividad. Y porque negó el valor de la emotividad es que surgieron movimientos como el movimiento romántico, el de los beatniks, el de los hippies. La posmodernidad, reaccionando, sobrevalora la emotividad. Le da autonomía a la emotividad. La considera la emotividad un camino hacia la verdad. Jesús, nuestro Salvador, era emotivo. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, eso es emotividad. Él lloró frente a la ciudad de Jerusalén, esto es emotividad. Él lloró frente a la sombra de la cruz, carta a los Hebreos, esto es emotividad. Mostraba compasión, se conmovía en espíritu. El problema es que la posmodernidad pone a la emotividad por encima de la racionalidad. La hace autónoma. Y la emotividad autónoma es peligrosa, muy peligrosa. No hay que negar la emotividad. El hombre es un ser emotivo. No es solamente pensamiento, es también sentimiento. Y entonces el sentimiento tiene que tener un lugar. Pero lo que hay que cuidar dentro del mundo posmoderno es el equilibrio de la emotividad. Nosotros podemos manipular la emotividad, podemos manejar la emotividad de la gente. Es muy fácil desde este lugar manejar la emotividad de todos los que tenemos delante. Es muy fácil llevar a la gente al desborde. No podemos quitar la emotividad, pero tenemos que someter la emotividad al control del razonamiento, al control de la autoridad suprema que es la palabra de Dios. Es decir, emotividad sí, pero emotividad controlada, no emotividad descontrolada. Tenemos que abrirnos a la emotividad, porque esa es un tiempo emotivo, pero esa emotividad tiene que tener sus parámetros y no puede ser una emotividad desbordante. En tercer lugar, tenemos que desarrollar una predicación que sea pertinente con el hombre posmoderno. La modernidad fue conceptual, jerarquizó el pensamiento abstracto. La posmodernidad valoriza lo concreto, el cuento, no quiere los metarrelatos. Pero si usted se busca en internet las páginas de la nueva era, por ejemplo, está llena de cuentitos, de anécdotas, de cuentitos donde se afirman los principios posmodernos. El predicador tiene hoy que ser un gran narrador, valorizar la historia, valorizar eso que hacía Jesús, que cuando tenía que enseñar contaba una parábola, y en la parábola estaban todos los elementos espirituales que quería enseñar. Valorizar el relato, amar, como amaba Jesús, la imagen colorida, los verbos por encima de los adjetivos, para dar dinamismo a la historia, y cuidarnos de las historias que circulan por ahí. A veces yo escucho que historia de la nueva era lo utiliza algún predicador como ilustración, y la ilustración contradice lo que dice la Biblia. Es decir, utilizar la narrativa, la historia, la imagen visual, si ustedes tienen la posibilidad, la multimedia también, ¿no es cierto? Es decir, llegar con todo eso, pero entendiendo que todo eso tiene que llevar al contenido espiritual de la fe, desarrollar una predicación que sea pertinente con un hombre que está acostumbrado a la narrativa y que está acostumbrado a lo visual. Y mantener, con esto termino mis hermanos, mantener un frente de lucha que sí es irrenunciable. Y a esto le voy a dedicar los 5 minutos finales. Lyotard, que es uno de los grandes pensadores de la posmodernidad, un filósofo francés, él dice que claudican los grandes relatos.
los grandes proyectos que legitimaban instituciones o fundamentaban costumbres. Él dice que caduca, por ejemplo, la filosofía de Hegel y el marxismo, caducan, se acaban. Que caduca el positivismo, de Comte, se acaba. Pero que caduca también la Biblia y el cristianismo. Quiere decir que dentro de lo que él llama los metarrelatos, o estas grandes utopías históricas que ha levantado el hombre, coloca también a la Biblia y al cristianismo. Y hoy nosotros estamos viendo que en el pensamiento de la gente se está instalando esto, ¿no? Yo quiero solucionar mi problema, pero el gran metarrelato de la Biblia, de la fe, del cristianismo integral, que no es solamente vengo a Cristo para solucionar un problema, sino que entrego toda mi vida a Cristo porque la fe cristiana es un camino para seguir toda la vida, es algo sobre la que los hombres hoy se están rebelando. Y esta es la parte donde nosotros no podemos ceder. Esta es la parte que es innegociable. Esta es la parte donde tenemos que hacer énfasis. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es interesante, porque antes de dar la palabra de orientación, ¿por qué nos va a encarecer este pedido? Él le pone un marco de referencia. Y el marco de referencia es: cuando yo te pido esto, tengo en cuenta esto, lo hago delante del Dios, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él nos está diciendo: voy a encarecerte algo, Timoteo, y voy a encarecerte algo a todos nosotros en el día de hoy, frente a esta visión del día del juicio, donde van a comparecer los vivos y los muertos, teniendo en mente que el destino de la humanidad se definirá en ese juicio de Dios. Es decir, le plantea a Timoteo: esto que yo te voy a decir no es un consejito más en medio de los consejos. Es tan solemne que te digo que te lo estoy encareciendo delante de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, del juicio de Dios y del reino de Dios. Dios en toda su dimensión. Cuando se acabe el tiempo de la gracia, cuando llegue el juicio de Dios, y en vista a todo eso, a toda esa visión, le hace el encargo: te encarezco delante del Dios y Padre, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene una propuesta para hacerle a los hombres. Tiene una propuesta para hacerle a los hombres. Esa propuesta se llama Evangelio. Evangelio. Y Él mandó a sus heraldos, usted y yo, que no podemos inventar el mensaje ni cambiar el mensaje. Somos heraldos, simplemente. Somos los que tenemos que tomar ese mensaje y llevarlo a la sociedad. Le está diciendo Pablo a Timoteo, en vista del juicio de Dios y de que por este mensaje se va a definir la salvación o perdición eterna de las personas que estén delante, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que no la corrijas, que no la enmiendes, que no trates de mejorarla, que no la disminuyas, que la hagas llegar a tu generación, en el lenguaje de tu generación, pero el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores. El embajador habla en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, pero el embajador transmite un mensaje que le ha sido encomendado por el Rey, por el que gobierna, por el que tiene toda autoridad. Por supuesto, dice él, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán hombres conforme a sus propias concupiscencias. Este es el tiempo de hoy. El apóstol dice, vendrán esos tiempos, se apartarán los hombres, pero en medio de eso
en medio de los hombres que quieren siempre oír algo nuevo, que quieren un evangelio a su medida, que quieren que los traten bien y que no les hablen del pecado, del arrepentimiento, en medio de toda esta sociedad donde los hombres se agrupan alrededor de los que predican bendición ilimitada, prosperidad ilimitada, seguridad ilimitada, sanidad ilimitada, pero no predican el evangelio, que es el sostén de todas estas cosas, en este momento en que cunden las fábulas, él dice: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Ser sobrios en todo. Sobrio es lo contrario de ebrio. El sobrio es el que está bajo control, tiene su vida bajo control. No dejemos que la posmodernidad nos emborrache. Nos está emborrachando, nos está sacando de la realidad. No dejemos que la posmodernidad nos emborrache. Con toda sobriedad, en este momento la Iglesia tiene que predicar la palabra. Y predicar la palabra significa que usted, pastor, que usted, obrero, tiene que predicar la palabra. Predique la palabra. Aunque no lo escuchen, predique la palabra. Aunque se rebelen, predique la palabra. Aunque lo apedreen, predique la palabra. Aunque lo crucifiquen, predique la palabra. Predique la palabra, que este mundo lo que necesita es la palabra de Dios.